Que la paz y la presencia de Dios cubran tu vida y la de tu familia. Al escuchar este testimonio, mi nombre es Margarita, tengo 37 años. Soy madre de 3 hijos. Llevo más de 20 años casada y siempre he sido esa mujer que sirve en silencio. Nunca he buscado visiones ni me he considerado especial, pero lo que viví un día cualquiera me revolucionó el alma. Era marzo de 2023. Un martes cualquiera. Estaba preparando el desayuno para mis hijos, como siempre. Pero por dentro sentía una fatiga extraña y diferente. Ya venía luchando contra una infección renal que no cedía. Tomé mi medicación, oré y pedí fuerzas. Pero ese día algo sucedió. Recuerdo orar en silencio mientras freía huevos. Le pedí a Dios que protegiera mi hogar, a mis hijos, que me diera salud, y entonces todo se oscureció. Mi cuerpo cayó al suelo sin previo aviso. Mi esposo me encontró inconsciente, con frío, llamó a una ambulancia y gritó pidiendo ayuda. Cuando llegaron los paramédicos, no tenía pulso. Clínicamente, estaba muerta. Durante 12 minutos, mi cuerpo yació inerte, mientras mi espíritu era llevado a un lugar indescriptible. Sabía que estaba muerta, pero no tenía miedo. Había paz, una paz que ninguna música, ningún abrató, ninguna oración terrenal me había dado jamás. Me encontré en un lugar de luz, pero era una luz viva. Me traspasó, me envolvió, me restauró. Y fue allí, en ese lugar entre el tiempo y la eternidad, donde Él apareció en Jesús. No necesité preguntar quién era. Cuando se acercó, todo en mi interior se arrodilló. Fue como si cada célula de mi ser supiera: estás ante el Rey de Reyes. Pero para mi sorpresa, no me dio la bienvenida con un discurso, me miró a los ojos y dijo: hija mía, aún no es tu hora, pero te he traído aquí porque hay algo urgente que necesitas entender y compartir. Empecé a llorar. Dije que estaba indigna, pedí perdón, diciendo que quizás no merecía estar allí. Y fue en ese momento que me interrumpió, con firmeza, pero con amor. Jesús me sostuvo la cara y dijo: acabas de pronunciar las 3 palabras que silencian el cielo y dan fuerza al enemigo. No entendía, creía ser humilde, creía orar correctamente, pero Jesús me dijo: estas 3 palabras que tú y millones de mis hijos usan al orar están bloqueando el flujo del cielo. Te mostraré cuáles son y por qué. En ese momento, todo a mi alrededor quedó en silencio. Todo el cielo parecía atento. Y Jesús, con voz autoritaria, me dijo: en la primera palabra que nunca debes decir en la oración es ansí. Me explicó que esta palabra, aunque aparentemente inocente, está llena de duda. Cuando oras al Señor, si es tu voluntad, no estás demostrando fe. Estás tirando tu oración al viento, como quien no cree en la fidelidad del Padre. Y temblé por dentro. Siempre pensé que estaba siendo respetuoso, pero en ese momento me di cuenta mis oraciones estaban contaminadas por el miedo disfrazado de humildad. Jesús me mostró entonces escenas de mi vida, momentos en los que oraba con desesperación, con lágrimas, pero siempre diciendo: Señor, si puedes, si quieres, ansí es tu voluntad. Y me dijo algo que me quebró: hija, cada vez que oras con un si, eres como un soldado que va a la guerra sin confiar en su propia arma. La duda bloquea la respuesta. La fe activa el milagro. Y allí, en medio de esa luz viva, entendí en la oración. No se trata de tratar de convencer a Dios, se trata de activar lo que Él ya nos ha dado a través de la cruz. Mientras lloraba ante Él, Jesús me dijo con firmeza y ternura: hija mía, el problema no es la voluntad del Padre, porque es buena, perfecta y agradable. El problema es la duda en el corazón de mis hijos. Y luego citó Santiago 1:6-7, mostrando que quienes dudan son como una ola del mar impulsada por el viento, inestables, incapaces de recibir nada del Señor,
En ese momento, me vi como esa ola. Durante años había orado por sanidad, protección y respuestas, pero en secreto temía que Dios no quisiera escucharme. Mis palabras sonaban a fe, pero mi corazón estaba dividido. Jesús, con voz tranquila, me dijo Margarete, la fe no es esperar que Dios lo quiera. La fe es creer que Él ya lo quiso, ya lo hizo y está listo para cumplirlo. Y entonces me recordó Juan las 2:13 de la tarde, donde dice, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. En ese instante me di cuenta de que mis oraciones se basaban más en el miedo a no ser respondidas que en la certeza de una respuesta. Pensé que estaba siendo humilde, pero en realidad, sin darme cuenta, estaba poniendo a prueba a Dios donde vi. Fue difícil de admitir, pero liberador al mismo tiempo. El cielo no responde a dudas disfrazadas de reverencia. Jesús luego me llevó a la segunda revelación, la segunda palabra que debe desaparecer de tus oraciones es tal vez, y cuando dijo eso, me quedé impactada. ¿Cuántas veces había dicho, quizás Dios me escuche, quizás tenga un plan mejor, quizás algún día lo entienda? Creí que aceptaba la soberanía de Dios, pero Jesús me dijo, quizás sea la palabra de la incertidumbre. No agrada al corazón del Padre, al paraliza tu fe. Luego me mostró Hebreos 13:8, donde está escrito que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, con Dios no hay tal vez, sus promesas son sí y amén. En ese momento Jesús me hizo una pregunta que me traspasó el alma. Margarete, si uno de tus hijos viniera y te dijera, mami, tal vez me quieras, tal vez me alimentes hoy, ¿cómo te sentirías? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Comprendí que así es exactamente como tratamos al Padre cuando oramos con tal vez. Herimos su corazón de amor al dudar de su carácter. Y Jesús concluyó, ya te he demostrado mi amor en la cruz. Ya no hay lugar para los quizás, solo hay lugar para la fe y la gratitud. Me eché a llorar, arrepentido por años de oraciones a medias. Luego me mostró visiones. Vi oraciones que se elevaban como humo, pero las que llegaban estaban llenas de dudas y quizás se disiparon en el camino, sin llegar jamás al trono de Dios. La oración que sube al cielo es la que viene cargada de fe, no de incertidumbre, dijo, y entonces comprendí por qué tan a menudo parecía que mis oraciones se estrellaban contra el techo y volvían a caer. No era Dios quien estaba distante, era mi fe la que estaba débil. Había permitido que la cultura del mundo y mis propios traumas colocaran quizás donde debería haber certeza. Jesús me llamó a rendir cuentas. Enseña a mi pueblo a orar con fe inquebrantable. Y fue entonces cuando pronunció la tercera palabra, la más dolorosa. El tercera palabra que destruye las oraciones es indigno. Cuando escuché esto, se me vino el mundo abajo, porque esa era la palabra que salía de mi boca con más frecuencia en oración. Siempre empezaba diciendo, Señor, soy indigno, no merezco estar aquí, no soy nada. Pensé que era humildad, pero Jesús me corrigió cada vez que dices que eres indigno. Estás anulando mi sacrificio en la cruz. Estás de acuerdo con el diablo, que te acusa día y noche. Sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Rechazaba la obra de la cruz. Sin darme cuenta, Jesús me miró a los ojos y me dijo con amor, pero con firmeza, Margareta, cuando te llamas indigna, estás repitiendo la acusación de Satanás y no la verdad que he declarado sobre ti. Esto me impactó. Pensé que estaba siendo humilde, que reconocer mi miseria era una señal de reverencia. Pero Jesús me explicó, hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el autodesprecio. El arrepentimiento te lleva a la cruz, pero el autodesprecio te mantiene en el suelo. Citó Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación ninguna.
Luego me llevó a una visión de la cruz. Vi su cuerpo herido y ensangrentado y escuché sus palabras: consumado es. Jesús me explicó que su sacrificio fue completo, suficiente y definitivo. No necesitas esforzarte por ser digna, porque ya te hice digna con mi sangre. Eres hija, tienes acceso, tienes herencia en ese momento. Lloré como nunca, no de culpa, sino de gratitud. Todo lo que había intentado lograr con la oración interrumpida, Él ya lo había pagado con su vida. Y yo había pasado toda mi vida rogando por lo que ya era mío por derecho espiritual. Jesús entonces me enseñó una nueva manera de orar. Cuando ores, ya no digas: Señor, soy indigno. Di: Padre, te doy gracias porque en Cristo he sido hecho digno, no por mis méritos, sino por la sangre del Cordero. Esta verdad ardía en mi corazón como fuego. Comprendí que el verdadero quebrantamiento no consiste en decir que no vales nada. Es reconocer que, a pesar de nuestros defectos, fuimos hechos hijos y herederos por gracia, y que negar esto es una ofensa al sacrificio de Jesús. Él no murió por personas indignas, eternamente culpables. Murió para transformar a los pecadores en santos reconciliados con el Padre. Entonces Jesús reveló algo que me impactó aún más. Dijo: cuando mis hijos oran, diciendo sí, tal vez, o no digno, sin darse cuenta, están dándole munición al enemigo en el mundo espiritual. Me recordó a Daniel 10, donde hay una batalla invisible en el cielo. Mientras Daniel oran, tus palabras tienen peso en el cielo y en el infierno. Ángeles y demonios las escuchan. Lo que dices en oración puede abrir puertas de bendición o brechas de derrota. Me quedé en silencio, procesándolo todo. Mis palabras no eran solo sonidos, eran armas espirituales. Y Jesús concluyó ese momento diciendo algo que nunca olvidaré: el enemigo no intenta impedirte orar. Intenta que ores mal, porque sabe que una oración sin fe, sin convicción, es ineficaz. Pero una oración llena de fe sacude el infierno. En ese momento comprendí por qué mi vida espiritual había estado estancada durante tantos años. Oré mucho, pero sin fe verdadera. Hablé con belleza, pero en el fondo dudaba. Lloré con lágrimas, pero sin confianza en el carácter de Dios. Y allí, ante Jesús, decidí: nunca más dejaría que mi boca declarara duda donde la cruz declaró victoria. Jesús continuó enseñándome con una paciencia que nunca antes había experimentado. Dijo Margarita: cuando oras como una mendiga, esperando migajas del cielo, estás negando el lugar que te he dado. No eres una extraña llamando a la puerta del Padre. Eres una hija sentada a la mesa. Estas palabras me quebraron. Durante años oré como si implorara atención, cuando en realidad tenía libre acceso al corazón del Padre en Jesús. Me mostró Hebreos 4:16. Acérquense al trono de la gracia con confianza, no con miedo, no con duda, con confianza. Allí comprendí que mi vida de oración necesitaba un cambio radical. Ya no se trataba de la cantidad de palabras, sino de la calidad de fe que acompaña cada palabra. Jesús me dijo: cuando oras con fe, incluso una simple frase conmueve el cielo. Pero cuando oras con duda, ni siquiera 1000 palabras llegan al trono del Padre. Él me mostró una visión. Algunos oraban poco, pero con fe, y recibían milagros. Otros oraban mucho, pero con dudas, y permanecían inmóviles. El secreto no estaba en hablar mucho, sino en la seguridad de quienes hablaban. Luego me explicó cómo estas 3 palabras afectan la guerra espiritual. En el mundo espiritual, el enemigo escucha atentamente tus palabras. No puede detener tu oración, pero sí puede aprovecharse de la duda que expresas. Y entonces Jesús me mostró una escena espiritual impactante. Cuando un cristiano ora diciendo sí, quizás, o
indigno. Surgen demonios y dicen, ¿ves? Ella misma no cree. Ella misma se considera indigna. Ella misma dice que no confía plenamente en el Padre y esto crea vacíos espirituales. No porque Dios no quiera responder, sino porque no oramos con fe. Jesús, mi Giju, hija mía, la fe es clave, no es opcional. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como dice Hebreos 11:6, muchos oran esperando ver antes de creer. Pero mi reino es Sancri primero, y entonces verás. Me invitó a cambiar mi mentalidad, a dejar de pedir como si esperara un favor y empezar a orar como si reclamara una herencia. Fue entonces cuando entendí ya la oración. No se trata de convencer a Dios de hacer algo que no quiere hacer. Se trata de alinear mi corazón con lo que Él ya quiere hacer y ya ha preparado mediante la cruz. En ese momento me enseñó un nuevo patrón de oración. Jesús dijo, aun cuando desees sanidad, ora así al Señor, recibo la sanidad que ya se ha obtenido con tus heridas. Cuando desees liberación, ora así al Señor. Me aferro a la libertad que ya me has dado. Cuando desees victoria, ora así al Señor. Declaro la victoria que ya aseguraste en la cruz. Explicó que el problema de la mayoría de los cristianos no es la falta de oración, sino la falta de fe en la oración que hacen al orar, esperando que tal vez Dios responda, cuando deberían orar seguros de que Él ya ha respondido a través de la cruz. Y finalmente, dijo algo que cambió mi vida, Margaret. La oración no es un ritual religioso, es una conversación amorosa entre padre e hija. Es el lugar donde derramo mis secretos y mis sueños a quienes confían en mi corazón. Allí comprendí que mi oración había sido, durante muchos años, un grito desesperado, no una conversación íntima. Pedí, pero no me detuve a escuchar. Imploré, pero no descansé en la certeza del amor de Dios. Ese día decidí que mis oraciones cambiarían para siempre, ya no serían un grito de miedo, sino una declaración de fe. Jesús, mirándome a los ojos, dijo algo que resuena en mi corazón hasta el día de hoy. La oración del que duda es como una espada sin filo. Parece un ahmau, pero no tiene poder en el combate espiritual. Me explicó que el mundo espiritual no responde a emociones ni a palabras bonitas. Responde a una fe genuina basada en la palabra de Dios. Y fue en ese momento que me mostró Marcos las 11:24. Todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y les será otorgado. No es, quizás, no es, si es posible, será tuyo. A la fe precede a la respuesta. Luego me mostró cómo muchos cristianos viven por debajo de su promesa. Mis hijos piden migajas cuando preparo banquetes, piden lo que ya está asegurado en la cruz de mí. Dolió profundamente. Recordé las veces que solo pedí fuerza para soportar el dolor, cuando podría haber pedido sanación. Las veces que pedí paz solo para sobrellevar el día, cuando podría haber pedido la plenitud del Espíritu. Jesús dijo, pide como hija, recibe como hija, declara como hija Inge. Eso no era arrogancia, era fe en el carácter de Dios. En Jesús me guió entonces a una comprensión más profunda de la guerra espiritual. Dijo Daniel oró, y la respuesta llegó el primer día, pero tardó 21 días debido a la guerra en el cielo. ¿Entiendes lo que esto significa? El silencio de Dios no siempre es ausencia. A menudo es una guerra espiritual en curso. Por lo tanto, tu fe debe sustentar lo que ya has pedido. Me explicó que cuando oramos, entramos en una guerra invisible y palabras como sí, quizás, indigno, son lagunas en esta batalla. Debilitan el ejército celestial que actúa en respuesta a la fe. Luego me mostró otro texto, Juan, las 5:14-15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que pedimos. Jesús, entonces, sonrió y dijo, ¿lo ves? No es una vaga esperanza, es certeza, es posesión anticipada. Comprendí entonces que orar conforme a la voluntad de Dios no se trata de preguntarle si lo quiere o no. Se trata de orar conforme a su carácter y sus promesas, sabiendo que todo lo que promete, lo cumple, sin vacilación, sin miedo, sin duda. Jesús concluyó este momento diciendo, en el diablo no teme a quienes oran mucho, sino a quienes oran con fe. El infierno tiembla ante una oración sencilla, pero convincente. No por la fuerza de tu voz, sino por el peso de tu fe, esto me liberó. Pensé que necesitaba orar oraciones largas y elaboradas, llenas de palabras hermosas. Pero ahora lo sabían solo, tenía que orar con fe en mi corazón y convicción en el carácter de Dios. La oración de una hija que sabe quién es y quién es su padre conmueve cielo y tierra. Y quise vivir así, desde ese momento. Finalmente, Jesús dijo, cuando regreses, enséñale esto a mi pueblo, porque muchos están cansados de orar sin ver resultados. Pero el problema no está en mis oídos, sino en la débil fe que sale de sus bocas. Enséñales a eliminar estas 3 palabras de su vocabulario de oración. Enséñales a orar con fe, certeza y la identidad de un niño. Y entonces comprendí que esta revelación no era solo para mí, era un mensaje urgente para todos los que se sienten bloqueados en su vida espiritual. No me bastaba con cambiar, necesitaba compartir porque miles estaban atrapados en el mismo error en el que yo había vivido durante años. Jesús comenzó entonces a enseñarme paso a paso cómo debía ser mi oración a partir de ese momento en cuando ores. Comienza con agradecimiento, sin dudar, comienza declarando quién soy yo, no quién crees ser. Explicó que la oración debe comenzar con gratitud por lo que ya se hizo en la cruz, no con lamentaciones por lo que falta. ¿Cuántas veces he comenzado mis oraciones hablando de mi debilidad, mi dolor, mi incapacidad? Y Él me mostró que esto solo fortalecía al enemigo, al acusador. Comienza por exaltar al Padre, dijo Jesús, y todo lo demás se arreglará. Entonces me dijo, orad con la palabra, no con sentimientos. Fue entonces cuando me mostró Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Jesús explicó que la ansiedad era la puerta por la que la duda entraba en mis oraciones. Me di cuenta de que muchas veces oraba para aliviar mi ansiedad, no para declarar la victoria. Oré angustiada y terminé angustiada de todos modos, porque no confiaba de verdad. Y Él me dijo, oren en paz, y la paz guardará su corazón. En ese momento pregunté, Señor, ¿qué pasa cuando el miedo es mayor que la fe? Jesús sonrió y respondió, declara mi palabra incluso cuando tengas miedo, porque la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de creer por encima del miedo. Y me mostró el ejemplo de David, quien enfrentó a Goliat no sin miedo, sino con confianza en el Dios que lo libró del león y del oso. Comprendí que la fe no es emoción, es convicción, no es la ausencia de lucha, es decisión en medio de ella. La oración poderosa no es la que se hace cuando todo va bien, sino la que se hace cuando todo es difícil. Y aún así, se cree. Jesús me enseñó otra cosa preciosa en orad, con expectativa, no con resignación. Explicó que muchos oran sin esperar nada. Oran por obligación, por tradición, pero sin esperar respuesta. Y dijo, al Padre le encanta sorprender a quienes oran esperando lo imposible, a quienes oran con un corazón agradecido por la respuesta que llegará. Eso cambió todo en mí.
empecé a comprender que la oración no era una tarea cristiana, era un encuentro diario con el Padre que me ama. No era un acto religioso, sino una relación viva y poderosa. Finalmente, me dio una orden. Clara Margaret, enseña a la gente a orar con identidad. Diles que no son mendigos espirituales. Son hijos e hijas con acceso al trono de la gracia, y me mostró Hebreos 4:16 de nuevo, como recordatorio: acérquense al trono de la gracia con confianza. No dijo que nos acercáramos con miedo, ni con duda, ni con un sentimiento de indignidad, sino con confianza, porque no son nuestros méritos los que nos dan acceso, sino la sangre de Jesús. La cruz nos dio acceso ilimitado y eterno. En ese momento, sentí como si una cadena se hubiera roto dentro de mí. Durante años, pensé que mi oración era débil, que necesitaba orar más fuerte, con más belleza, con más precisión. Pero entonces comprendí, y no se trataba de cantidad ni de forma. Se trataba de fe, una fe sencilla, pero firme. Una oración directa, sin rodeos, sin palabras adornadas. Una oración que comienza con: Padre, gracias porque en Cristo ya tengo lo que necesito. Solo vengo aquí para darte gracias y declarar lo que creo. Esta es la oración que conmueve el cielo y paraliza el infierno. Después de todo lo que Jesús me reveló, pregunté: Señor, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué tantos líderes enseñan a la gente a orar con duda y miedo? Y me respondió con tristeza: a muchos oran según lo que sienten, no según lo que creen. Muchos líderes oran según la tradición de los hombres, no por el poder de mi palabra. Jesús explicó que las iglesias se han acostumbrado a repetir oraciones formales y hermosas, pero carentes de fe. Y me dijo algo que me quemó el corazón: no escucho palabras bonitas, escucho la fe. Continuó Margareta: enseña a mi pueblo a dejar de orar como mendigos y empezar a orar como declarando. Fue entonces cuando me mostró Lucas 10:19. Mira, te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada te dañará. Esta autoridad no fue dada para ser admirada, sino para ser ejercida. Y Jesús me dijo: no necesitas pedir permiso para usar la autoridad que ya te he dado. ¡Úsala! En ese momento comprendí que mi oración debía ser como una espada, no una tímida petición. Jesús me reveló entonces otra clave espiritual. Cuando oras con duda, fomentas la incredulidad en el ambiente, pero cuando oras con fe, creas una atmósfera donde lo sobrenatural se manifiesta. Amén. Mostró que las palabras tienen poder creativo. Como está escrito en Proverbios 6:21 de la tarde, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y me dijo: deja de declarar muerte cuando deberías estar declarando vida. Deja de declarar imposibilidad cuando deberías estar declarando milagros. Eso fue un shock. Siempre pensé que estaba siendo realista, pero Jesús me mostró que estaba siendo incrédulo. Luego Jesús me recordó Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Explicó que la oración eficaz no consiste en pedir lo que deseamos por capricho, sino lo que ya está en armonía con el corazón del Padre, aun cuando oras en armonía con mi voluntad. No tienes que preguntar si sucederá. Ya lo sabes, porque yo no cambio, no fallo, y no niego mi palabra. Esto me liberó. Ya no necesitaba orar con dudas, solo necesitaba orar con fe. Finalmente, me mostró cuánto estas 3 palabras, sí, quizás, indigno, han retrasado las respuestas a las oraciones a lo largo de los siglos. Dijo: ¿cuántas bendiciones se han retrasado por oraciones débiles? ¿Cuántos milagros no han ocurrido porque mis hijos oraron como esclavos y no como herederos? ¿Cuántos enfermos no han sanado porque dudaron de mi voluntad? Estas preguntas resuenan en mí hasta el día de hoy. Comprendí que la fe no obliga a Dios a actuar, porque Él ya actuó en la cruz. La fe nos conecta con lo que ya hemos logrado.
Y Jesús concluyó ese momento diciendo: Margaret, enseña a mi pueblo a orar como hijos amados, no como mendigos espirituales. Enséñales a eliminar estas 3 palabras de la oración y reemplazarlas con fe, gratitud y seguridad. Fue allí donde recibí mi misión. Sabía que, al volver a la vida, nada sería igual. Ya no podía vivir como alguien que simplemente sobrevivía. Necesitaba vivir como alguien que lleva consigo una verdad que puede liberar a muchos. Y esa verdad es simple: la oración que conmueve el cielo es la que nace de la fe en un Dios inmutable y que ya nos lo ha dado todo en Cristo. Después de que Jesús terminó de enseñarme, me miró con amor y dijo: ahora volverás, pero nunca volverás a ser el mismo. Tu oración cambiará tu fe, cambiará y se lo enseñarás a quien te escuche. En ese momento supe que mi vida en la tierra no había terminado. Él me dio una responsabilidad: advertir a su pueblo. Y antes de despedirse, Jesús dijo: en cada vez que oras sin fe, malgastas palabras, pero cada vez que oras con fe, el cielo actuará a tu favor. No quería volver, pero entendí que tenía un propósito mayor. De repente, sentí como si me jalaran de vuelta. La luz comenzó a desvanecerse lentamente y mi espíritu regresó a mi cuerpo. Desperté en el hospital, rodeada de médicos y mi familia llorando. Dijeron que llevaba muerta 12 minutos y que no entendían cómo había regresado sin secuelas. Pero yo lo sabía. Regresé porque Jesús me dio una misión. Regresé porque hay personas que necesitan dejar de orar con miedo y comenzar a orar con fe. Desde ese día no he perdido la oportunidad de compartir lo que viví, porque sé que mucha gente vive exactamente como yo, atrapada en la duda. En los días siguientes, mi vida de oración cambió radicalmente. Cuando oré por primera vez después de la experiencia, me di cuenta de que mis palabras eran diferentes. No comencé diciendo: Señor, sé que no lo merezco. Tampoco dije: si es tu voluntad. Empecé diciendo: Padre, gracias porque en Cristo ahora tengo acceso a tu presencia. Gracias porque me escuchas, y sucedió algo increíble. Por primera vez, sentí que mi oración no buscaba convencer a Dios de nada. Simplemente estaba de acuerdo con lo que ya había hecho por mí en la cruz. Pronto llegaron los primeros milagros. Mi hijo menor, que sufría de ataques de ansiedad, sanó tras una oración sencilla pero llena de fe. Yo mismo, aún recuperándome de una infección renal, recibí una sanación completa sin complicaciones y me di cuenta de que no necesitaba gritar, no necesitaba repetirme 1000 veces. Solo tenía que creer y declarar en Jesús. Me había enseñado a acceder al cielo con la confianza de una hija amada, no con la inseguridad de una sierva sin identidad. Esto me trajo una libertad que nunca antes había experimentado. La paz llenó mi corazón. Con el paso de los meses comencé a compartir mi testimonio en reuniones de oración, grupos de mujeres e iglesias que me invitaban. Donde quiera que compartía lo que Jesús me había mostrado, la gente se sentía impactada. Muchos lloraron al darse cuenta de que, como yo, habían pasado la vida orando de forma incorrecta. Vi a hombres y mujeres liberarse de la culpa, la duda y el miedo. Vi cómo sus oraciones empezaban a ser respondidas, vidas sanadas y familias restauradas. No porque mis palabras fueran poderosas, sino porque la fe se restauró en sus corazones. Me di cuenta de que el mayo era milagro, no era volver a la vida después de estar muerto. Durante 12 minutos, el mayo era milagro fue recibir una nueva mentalidad acerca de quién soy en Cristo. Solía pensar que la oración era un ritual para agradar a Dios. Hoy sé que la oración es un canal para activar lo que ya se logró en la cruz. No necesito convencer a Dios de que me escuche. Él ya me escucha como el Padre amoroso que es, y mi misión es simple: en enseñar a otros a vivir esta verdad. Quitarles de la boca los sí,
los quizás y los indignos, y reemplazarlos con fe, certeza e identidad. Con el tiempo me di cuenta de que no todos aceptarían fácilmente este mensaje. Algunos me dijeron: eso es orgullo, Margarete. Debemos humillarnos ante Dios. Pero Jesús ya me había explicado: la humildad no es negar quién eres en mí, es reconocer que sin mí no eres nada, pero que en mí eres todo lo que el Padre dice que eres. Y fue con esta convicción que seguí compartiendo mi testimonio, porque sé que muchas personas experimentan oraciones sin respuesta, no porque Dios no las escuche, sino porque ellas mismas las invalidan con palabras de duda. Donde quiera que compartí esta experiencia, vi corazones rotos. Personas que, como yo, oraban repetidamente por los mismos pecados, incluso después de haber sido perdonadas. Personas que pedían por miedo, no por fe en personas que trataban a Dios como un juez distante y no como un padre amoroso. Y cuando decía: Jesús me enseñó a dejar de decir si es tu voluntad, porque su voluntad ya está revelada en su palabra. Se les llenaban los ojos de lágrimas. Era como si se les hubiera quitado un peso de encima. No podía ignorar lo que Jesús me había mostrado. Empecé a darme cuenta de que esta revelación no era solo para mi vida personal, era para la iglesia, para todos los que alguna vez se habían arrodillado y no habían sentido la respuesta de Dios. Jesús me dijo: enséñale a mi pueblo a dejar de orar como víctimas y a orar como vencedores. Ya han ganado, porque yo he ganado. Esto cambió todo en mí. Antes oraba como alguien que esperaba misericordia. Ahora oro como alguien que ya ha recibido abundante misericordia y gracia. No he dejado de ser humilde, simplemente he dejado de ser incrédulo. La verdadera humildad es reconocer lo que Cristo ya hizo. Y entonces, cada vez que oraba, recordaba las palabras de Jesús: con fe, no con incertidumbre. Ora como una hija, no como una mendiga. Ora como quien ya ha recibido, no como quien aún espera. Esto transformó mi hogar, transformó mis relaciones, transformó mi ministerio, porque dejé de esperar que Dios hiciera algo algún día y comencé a declarar lo que ya había hecho. La sanidad, la paz, la provisión y la liberación ya fueron liberadas en la cruz. Solo nos queda tomar posesión de ellas por fe, y eso es lo que he comenzado a enseñar a las personas con las que me he cruzado. Claro, no todos aceptaron. Muchos aún prefieren la oración tradicional, llena de Señor, no lo merezco. Señor, tal vez porque es más cómodo permanecer atrapado en la culpa que vivir la libertad de la fe. Pero no pude volver atrás. Vi a Jesús. Lo escuché directamente, morí y Él me resucitó con esta misión y decidí, aunque todo el mundo dude, aunque se burlen de mi testimonio, no silenciaré lo que Él me reveló, porque sé que hay vidas esperando escuchar esto. Personas que están cansadas de orar sin respuestas y necesitan esta verdad. Con el paso de los meses, el Espíritu Santo empezó a mostrarme algo aún más profundo. Me dijo Marguerite: la mayoría de la gente no tiene problemas para orar. Su problema es confiar después de orar. Y comencé a notar esto en los testimonios que recibí. Muchos decían: oré, pero creo que Dios aún no me ha respondido. Y entonces yo respondía: Dios ya te respondió, solo tienes que creerlo y dejar de esperar. Con miedo, la clave que Jesús me dio fue clara: no ores esperando un tal vez, ora declarando un ahora, porque en el cielo todo ya está previsto. Jesús me reveló que la verdadera oración no termina con Él. Amén. Continúa en tu postura diaria. Tu comportamiento después de la oración revela si realmente creíste o no. Esto me confrontó. ¿Cuántas veces había orado por sanidad y seguía hablando como si estuviera enfermo? ¿Cuántas veces había pedido paz y seguía angustiado? Él me dijo: si oraste con fe, sé agradecido. Si sigues quejándote, entonces no has creído.
esta verdad transformó mi forma de vida. La fe no es solo algo que declaro en oración, es algo que necesito vivir después. También me di cuenta de que las 3 palabras que Jesús me mostró no solo aparecen en la oración verbal, sino en mis pensamientos diarios. ¿Cuántas veces, incluso sin orar, he pensado, me ayudará Dios? Quizás no quieran soy tan indigno. Estas palabras bloquearon mi mente y mi corazón, incluso sin darme cuenta. Jesús me dijo, renueva tu mente a diario con mi palabra, porque la oración eficaz empieza con un pensamiento renovado. Empecé a luchar contra estos pensamientos. Cada vez que me asaltaban, declaraba, no soy indigna. En Cristo soy una hija amada. Una de las cosas más hermosas que Jesús me enseñó fue a vivir la oración como un estilo de vida, no como un momento aislado. Dijo a Margarita, no te enseñé a orar para que tuvieras un momento espiritual. Te enseñé a orar para que pudieras vivir en comunión conmigo todo el tiempo. Entonces comprendí que no se trataba solo de orar correctamente, se trataba de vivir correctamente, confiar en el carácter de Dios en todo momento, dejar de vivir como quien ruega por el favor del cielo y empezar a vivir como quien camina junto al Padre todos los días. Esta fue la mayor revolución en mi fe. Con eso, mi hogar se transformó. Mis hijos comenzaron a orar de otra manera. Mi esposo empezó a confiar más en las promesas de Dios. Nuestra familia empezó a declarar bendiciones donde antes había dudas y vi cómo un cambio en la oración puede transformar el ambiente de todo un hogar. Porque cuando un corazón decide orar con fe, toda la casa comienza a experimentar lo sobrenatural de Dios. Y entonces comprendí este mensaje. No se trata solo de palabras, se trata de identidad. La oración no se trata de repetir frases bonitas, se trata de recordar quién eres en Cristo y orar desde esa identidad. Después de todo lo que Jesús me mostró, mi mayor lucha fue la mentalidad de esclavitud que aún domina el corazón de muchos cristianos. Él me lo dijo claramente, Margarita, no morí en la cruz para que pudieras seguir orando como una esclava. Morí para que pudieras orar como una hija, como una heredera, como una ciudadana del cielo. Esto arde en mi corazón hasta el día de hoy, porque veo personas que han asistido a la iglesia durante años, pero oran como si no conocieran al Padre. Jesús me enseñó que la fe no es arrogancia, sino confianza, que la valentía en la oración no es falta de respeto, sino obediencia a lo que Él mismo nos mandó hacerle. Él dijo, acérquense al trono de la gracia con confianza, no con temor. Y entonces me di cuenta de que las iglesias están llenas de personas que memorizan oraciones, pero desconocen el corazón del Padre. Han personas que tienen miedo de preguntar, miedo de creer, miedo de equivocarse. Y Jesús me dijo, quiero que mis hijos me hablen como hijos, no como desconocidos. Quiero que confíen en que los amo y deseo responder a sus oraciones. Esta verdad comenzó a transformar no solo mi oración, sino también mi forma de ver a Dios antes. Oraba imaginando a un Dios distante, sentado en un trono frío, analizando mis errores. Después de esa experiencia, comencé a ver a un Padre amoroso, atento y presente que sonríe al ver a sus hijos confiar en Él. Jesús me dijo, la fe que agrada al Padre no es la que viene del miedo, sino la que viene de la confianza en su amor. Eso lo cambió todo. Dejé de orar intentando convencer a Dios de algo. Empecé a orar descansando en su amor, orando con un corazón en paz. Con el tiempo, empecé a ver cómo las personas a mi alrededor también cambiaban. Personas que antes se sentían frustradas con su vida de oración empezaron a experimentar respuestas rápidas, paz en el corazón y milagros diarios. No porque la oración se volviera más hermosa, sino porque su fe se restauró. Vi a personas liberadas de la culpa, la duda y la mentalidad derrotista. Porque cuando rezas de niño, el cielo ya no es un lugar lejano, es tu hogar espiritual.
Y cada vez que nos arrodillamos con fe, no llamamos a una puerta cerrada, entramos en una habitación donde el Padre ya nos espera con amor. Jesús, me dijo Marguerite, muchos tienen suficiente fe para creer que existo, pero no para creer que los escucho. Enséñales a confiar en mi corazón, no solo en mi existencia ni. Y me di cuenta de que la diferencia entre orar como hijo y orar como esclavo reside precisamente en eso. El esclavo sabe que el Señor existe, pero teme su rechazo. El hijo sabe que el Padre existe y confía en su amor incondicional. Esta confianza es la que destruye las palabras que bloquean nuestras oraciones, sí, quizás e indigno, porque el hijo no usa estas palabras. El hijo usa gracias, creo y amén. Y finalmente Jesús me recordó un último detalle a Margaret. La oración poderosa no depende de tu fuerza, sino de tu fe en mi palabra. No se trata de cómo te sientes al orar, sino de lo que crees de corazón. Incluso en los días en que te sientas débil, ora como quien sabe que el Padre es fuerte. Y entonces comprendía la oración que conmueve al cielo. No la hacen personas perfectas, sino personas que confían en un Dios perfecto. Y es esta oración la que quiero vivir y enseñar hasta el fin de los tiempos. Tras regresar del hospital, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que Jesús me mostró no era solo para mí, era para todos aquellos que están cansados de llorar y no ven respuestas. Por eso estoy aquí hoy, ante ustedes, diciendo, con todo el amor y la verdad de mi corazón, ha llegado el momento de cambiar tu oración. Es hora de dejar de orar como un esclavo y empezar a orar como un hijo. No importa cuántos años hayas pasado orando mal, hoy podría ser el día de tu liberación espiritual. Hoy podría ser el comienzo de una vida de oración que realmente conmueva el cielo. Sé que muchos de ustedes que escuchan esto ahora mismo se sienten indignos. Yo mismo pasé años sintiéndome así. Pero Jesús me dijo, no repitas las acusaciones del enemigo. Declara la verdad de la cruz. No eres digno por tus propios méritos, sino por su gracia. No oras porque lo merezcas. Oras porque fuiste adoptado como hijo por la sangre de Jesús. Y quiero que recuerdes esto cada vez que te arrodilles. No digas, si es tu voluntad, cuando su voluntad ya está escrita en la Biblia. No digas, quizás, cuando ya lo ha prometido. No digas, soy indigna, cuando Él te ha llamado su hija. Hoy, cada vez que oro, recuerdo las palabras de Jesús en ese lugar de luz. Orad con fe, orad con confianza, orad como hija. No es arrogancia, es identidad. No es orgullo, es fe. No es presunción, es obediencia a la palabra. Y he visto milagros, no porque sea especial, sino porque finalmente estoy orando como Jesús enseñó. He visto sanidades, restauraciones, puertas abiertas e incluso situaciones imposibles cambiar ante mis ojos. Porque la oración con fe no necesita gritar, necesita creer, no necesita convencer a Dios solo, necesita estar de acuerdo con lo que Él ya ha hecho. Así que hoy te pregunto, ¿cómo ha sido tu oración? ¿Has orado con fe o con miedo? ¿Has hablado como hijo o como esclavo? ¿Has declarado victoria o has murmurado derrota? Jesús me resucitó para decirte, deja de orar como quien no sabe quién es. Empieza a orar como quien cree en el Padre que se complace en escucharte. A las palabras erróneas que has usado hasta ahora pueden cambiarse ahora. Decir y eliminar sí, quizás, e indigno de tus oraciones, y reemplazarlas con creo, recibo y te agradezco. Esta es la oración que el cielo escucha. Y por último, quiero orar por ti en Padre. Te agradezco que esta persona que me escucha ahora esté siendo liberada de la duda, el miedo y la culpa. En el nombre de Jesús, declaro que ella no es una esclava sino una yau, no una mendiga, sino una heredera, no indigna,
sino digna por tu sangre. De hoy en adelante, que su oración tenga fe, su fe dé fruto y su vida refleje tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te toca a ti. Empieza a orar hoy como quien ya recibió lo que pidió. Ora como Ishao, ora como heredera, porque el cielo espera tu fe, no tu duda.